por el Partido del Trabajo, representando el Distrito 19 del Distrito Federal con cabecera en Iztapalapa para el periodo 2009-2012. El diputado Gerardo Fernández Noroña es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Inició sus actividades políticas en el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue candidato a diputado por el Partido Mexicano Socialista en 1988. En 1995 encabezó la creación de la Asamblea Ciudadana en Defensa de los Deudores de la Banca, organización que defendía a quienes, debido a la crisis económica sufrida ese año en México, habían visto multiplicarse sus deudas por sus créditos bancarios. Desde entonces encabezó las protestas que lo harían posteriormente reconocido. Entre ellas, en 1996 en Cancún, frente al entonces presidente Ernesto Zedillo, fue encarcelado por esa protesta. Unos días, pero luego fue liberado por la intervención del entonces presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Continuó con la organización de bases para el partido hasta el año 2004, en que fue nombrado secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido, que encabezaba entonces Leonel Cota Montaño, y fue vocero del partido, siendo este escaño el que lo colocó en el escenario político nacional. Le pediremos su intervención. Adelante, señor, y muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco muchísimo la invitación, muchísimo la recepción, la calidez que han preparado a mi persona. De verdad se los agradezco mucho, y además les agradezco el que hayan tenido la bonomía de esperarnos. Yo vengo de una comparecencia del director del ISSSTE, que no estaba prevista, nos lo avisaron apenas a las 4:30 de la tarde, y entonces yo tenía que hacer una primera intervención, y en realidad, como se dice popularmente, dejé la víbora chillando porque dije lo que tenía que decir y me vine y ya no escuché lo que me iba a decir el funcionario del gobierno usurpador, pero yo ya había quedado estar aquí con ustedes, por eso llegué tarde. Me pido una disculpa por el retraso, acostumbro ser muy respetuoso del tiempo de todos. Me han solicitado que les diga qué pasó ese día que se aprobó la reforma. Pero antes de decirles qué pasó, yo quiero hacer un par de confesiones con ustedes. Primero, yo me eduqué con mi abuela. Mi abuela era una mujer excepcional, era una mujer humilde, con mucha sentido de la dignidad, el orgullo. Era una mujer muy católica. Íbamos a misa todos los domingos, yo a fuerza, pero iba. Y la verdad es que tuve una influencia muy importante en ella. Ella era una católica diferente a los católicos que hoy conozco. Era muy humanista, no tenía un doble discurso, no tenía doble moral, no era hipócrita, era comprometida con los seres humanos. Hoy hay muchos católicos que tienen doble moral, ¿no? Van a confesar el domingo y salen a apuñalarte al minuto siguiente porque saben que los van a perdonar el siguiente domingo, ¿no? Entonces, fue una influencia muy importante, mi abuela, y esa influencia muy importante se enfrentó con otra influencia. Yo, siendo hijo del pueblo, siendo de origen humilde, tuve la enorme fortuna de acceder a la educación universitaria. Estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana y de cada 4 materias, 5 eran de marxismo. Entonces me hice ateo convencido. Soy ateo militante, no soy ateo de closet. Asumo, aunque sea políticamente incorrecto, asumo mi posición de ateísmo con toda firmeza y con todo respeto a las diferentes creencias que hay. Porque el Estado laico no es un Estado ateo. Pero quise decir esto porque quiero hablar con toda franqueza que no es un problema mi posición de que yo soy un jacobino trasnochado, de que yo le tengo un odio a la jerarquía católica. Yo no fui a escuelas confesionales, así es que no fui abusado nunca sexualmente por ningún sacerdote. Yo no tengo ningún trauma, ningún complejo, ningún problema, ninguna diferencia personal de ningún tipo, sino estoy pensando en qué tipo de república queremos, qué tipo de república se construyó por nuestros antepasados y qué tipo de república deberíamos fortalecer. Y el tipo de república que deberíamos tener es la de un Estado laico, que esté por encima de todas las creencias religiosas,
que garantice todas las formas de creencia religiosa y los agnósticos y los ateos, y que sea respetuosa de esas manifestaciones y libres creencias. Cuando el último día, 15 de diciembre, en la Cámara de Diputados, se presentó el dictamen para aprobar una reforma que comentaré con puntualidad con ustedes, esa reforma no estaba en el orden del día. Esa reforma no fue aprobada en comisiones, en una sesión convocada por el presidente de la Comisión de Justicia, sino fue una reforma que un grupo de diputados, dándole golpe de Estado al presidente de la Comisión de Justicia, que es nada menos y nada más que don Juventino Castro, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convocaron, impusieron un dictamen, sacaron a matacaballo el resolutivo y luego lo llevaron al Pleno. En el Pleno lo metieron a la mala, y entonces nosotros recurrimos a una práctica parlamentaria que se usa en todos los lugares del mundo, y que es que cuando están atropellando el derecho y están como Gabino Barrera, que no tienen razones y andan en la borrachera, lo que nosotros hicimos fue tomar la tribuna y decir: no aceptamos la discusión de ese proyecto porque fue metido de manera ilegal a la discusión, al Pleno de la Cámara. Hubo un fuerte debate que llevó a que se modificara un dictamen que ahora les voy a comentar. De una vez lo comento. Un dictamen que inicialmente tenía tres cosas. Dice, aquí lo tengo en mi poder, que se violaba la libertad religiosa porque la jerarquía católica o cualquier otra religión tuviera que pedir autorización a la Secretaría de Gobernación para hacer un acto religioso en una plaza pública. Decía que eso violaba su libertad religiosa. Era lo que quedaba, porque originalmente ninguna religión podía hacer un acto público, ninguna. Así estaba establecido en la Constitución. Y Salinas, en 1992, lo modificó abriendo la puerta con un permiso, que se les da siempre. Que en su pleno derecho podían decir: oigan, Politécnico, pues mi hijo es católico y entonces pues me le dan unas clases de catecismo, de evangelio, no se puede, ¿no? Porque tienen que garantizar ese derecho. Tercero, que tuvieran acceso a los medios masivos de comunicación, e implícito que pudieran participar activamente en la política. Esto era lo que planteaba la reforma del artículo 24, que un diputado del PRI, yo les decía en el debate, que el PAN defienda esto es entendible. El PAN siempre ha defendido estas posiciones ultraconservadoras. Son los herederos de los conservadores del siglo XIX. Pero que el PRI promueva esto, no que lo defienda, que lo promueva, fue un diputado del PRI el que lo presentó. Yo les decía que los fundadores del PAN, en sus más locos delirios, pensaron que la cúpula del PRI iba a presentar una iniciativa de esta naturaleza y la iba a aprobar, ¿no? Y se aprobó. Pero como tomaron la tribuna, quitaron varias cosas de la exposición de motivos. El artículo finalmente quedaba garantizando que pudieras manifestar tu religión o creencia de manera individual o colectiva, tanto en público como en privado, sin ninguna restricción. Y segundo, quería lo de la libertad religiosa, que eso se quitó finalmente, y solo quedó que tú puedas manifestar tu religión de manera privada o pública, como quieras, sin permiso de nadie. Esa garantía existe sin la reforma del 24 constitucional. Yo lo dije en tribuna. El 12 de diciembre, cientos de miles, si no millones de hombres y mujeres van desfilando por todas las carreteras del país con sus estandartes de la Virgen de Guadalupe, y no están llamando a la independencia de México como Hidalgo, sino van a celebrar el aniversario de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y no les molesta a nadie, y se concentran fuera de la basílica y son plenamente respetados. Yo soy diputado por Iztapalapa, y en ese lugar, en Semana Santa, se hace una representación de la crucifixión y llegan millones de personas. No los molesta a nadie, pueden hacerlo con absoluta libertad, sin ningún problema. Bueno, yo vivo en el centro de la ciudad, en la Plaza Santo Domingo, y cada día 28, cuando paso por Reforma y Puente Alvarado, me encuentro con las celebraciones de San Judas, y es una cosa impresionante, permanente, ¿no? Está integrando la senadora María Los Ángeles Moreno una pausa. Quedó abierta la ventana sobre el asunto de la educación, aunque fue suprimido el párrafo que explícitamente planteaba esto. Al permitir que cualquier religión
pueda hacer actos públicos sin solicitar un permiso de la Secretaría de Gobernación, pues vamos avanzando a un estado confesional. Yo he viajado por países árabes y ahí no te preguntan, oyes todo el día los llamados de la muezzin a las oraciones en las mezquitas, y si eres católico, agnóstico, ateo, lo que sea, pues te las aguantas porque están en autoparlantes muy poderosos todo el tiempo. Pues imagínense que en una colonia haya un grupo de vecinos que decidan que hay que hacer misa 3 veces al día en el patio de la casa, porque quieren exorcizar a los malos espíritus que andan rondando del país y que lo tienen de cabeza, porque ahora resulta que no es un gobierno incapaz, usurpador, corrupto, inepto el que tiene de cabeza el país, y no son los malos espíritus que están generando esos problemas, ¿no? Entonces, pero así podríamos hablar de muchísimas cosas más. Es particularmente delicado que esta reforma se haya hecho en el marco de una visita del señor Ratzinger a México en los próximos días. Y que la Cámara de Diputados la haya sacado así, en la última sesión, a matacaballo, atropellando todos los procedimientos, pues es particularmente grave. Yo no dejo de sorprenderme que los jóvenes estén teniendo una respuesta tan importante a este tema, porque yo estoy convencido que los jóvenes están llamados a jugar un papel de motor fundamental en la transformación del país, y que un tema, no sé si consciente o intuitivamente vean la importancia de este tema, los convoque, me parece francamente muy positivo. Yo creo que, aunque algunos se enojen, con esto voy a ir cerrando, estamos otra vez en el siglo XIX, estamos otra vez en las discusiones que habíamos superado de la conformación, de la instauración de una república democrática, con un Estado laico, con educación laica, con los principios del conocimiento rigiendo la educación, y no con las creencias o la mitología que cada una de las creencias tenga en particular. Así es que yo primero manifiesto mi convicción de que fue ilegal, incorrecto, violatorio del marco constitucional que se ha aprobado esta reforma. Añado además que el artículo 40, para ponerle solamente Estado laico, fue aprobado hace más de un año y enviado al Senado, y el Senado no ha tocado esta reforma. Pero esta del artículo 24 ya le surge sacarla a las cúpulas, la cúpula, le digo yo, de los partidos mayoritarios. Entonces, la verdad es que es muy delicado que esto sea así. Pareciera como querer entregarle en bandeja de plata la cabeza del Estado laico al señor Ratzinger ahora que viene a México, y yo, arriesgándome a cansarlos, espero no hacerlo, y ya terminando, quisiera compartir con ustedes 3 cartas de Ignacio Ramírez, el nigromante, a la jerarquía católica. Me parece que están más actuales que nunca, y abusando de su paciencia y abusando de la paciencia del presidium, me permitiría leerlas. Espero no me lleve más de 5 minutos hacerlo. Yo no acostumbro nunca en mis discursos leo en otros lados, no cuando estoy en un evento público, pero considero de veras particularmente importante compartirlas con ustedes. Primera contestación: el clero. El clero. Los miembros del clero son ciudadanos, se pregunta Ignacio Ramírez, el nigromante. Si desean disfrutar de ese carácter, ¿a qué requisitos deberán sujetarse? Estas cuestiones son interesantes para la patria, porque versan sobre un número considerable de mexicanos que formarán por mucho tiempo una clase portentosa. Veamos pues, si entre la constitución actual del clero y nuestras instituciones existe un antagonismo irremediable. La jerarquía eclesiástica es muy sencilla: papa, obispos, cardenales y clero bajo. El clero bajo depende enteramente de los obispos y todos están subordinados al papa. Esta clase de gobierno es una verdadera dictadura vitalicia del pontífice de Roma. Las facultades del pontífice dictador comprenden el dogma, la disciplina, la teoría, la práctica, las creencias y las acciones, el entendimiento y la voluntad. En resumen, al hombre entero. El dogma no se funda en la razón, sino que se supone en el oráculo de la autoridad del pontífice romano, su inspiración, y en los demás clérigos exigen fe y obediencia. La disciplina tiene como objeto asegurar la subordinación de los individuos y la independencia de la sociedad a la que pertenecen. Suponiendo que, obrando en la fe, el Papa ha sancionado que todos los artículos y principios de que se compone la Constitución mexicana son una herejía, lo cual efectivamente dijo en su momento.
Obrando sobre la obediencia, el Papa exige al clero la vida celibataria, o sea que sean célibes, o sea que no tengan relaciones sexuales, sosteniendo una lucha constante en contra de nuestras autoridades y conspirando por la destrucción y el descrédito de nuestras instituciones. El resultado de este sistema, el clero mexicano, acaudillado por el Papa y seducido por una promesa, vendió la independencia nacional de la República a los franceses y el incienso de los altares a Maximiliano. Aquí el nigromante recuerda que la jerarquía católica avaló la intervención francesa. Antes se había opuesto a la independencia, antes se había opuesto a la reforma, se opuso a la restauración de la República, se opuso por supuesto a la revolución y se ha opuesto a las mejores causas del pueblo de México. Por cierto, eso no lo dice el nigromante porque no lo tocó verlo, pero Dios se los aborda. Esto es el clero. Pongamos a su frente las leyes constitucionales. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objetivo de las instituciones sociales. El clero dice, los derechos del hombre están sometidos a las resoluciones del pontífice romano. La Constitución otorga igualdad al hombre y a la mujer, sin distinción alguna. El nigromante en 1860 hablaba de la igualdad del hombre y la mujer y de la emancipación de las mujeres. El clero dice, herejía y anatema. El hombre fue primero y la mujer fue hecha después con una costilla de Adán. La Constitución determina que la máxima autoridad federal se deposita en la figura del presidente de la República. El clero dice, nosotros sobre su presidente solo obedecemos los designios infalibles del Papa, quiera o no su herética Constitución. Todos los mexicanos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos en la manera que determinen las leyes y a respetar sus instituciones. El clero dice, nosotros no tenemos obligación alguna, ya que ni ciudadanos de México somos, nosotros renunciamos a nuestra patria por servir a Dios y solo recaudamos millones para agradecer la gloria de nuestra nueva nación, el Vaticano. Es textual, son aseveraciones textuales de la jerarquía católica. O sea que es humor involuntario. La Constitución dicta la abolición de la esclavitud. El clero dice, nosotros la practicamos bajo las enseñanzas del sumo pontífice, pero la disfrazamos de devoción y sacrificio en nuestros sacerdotes. La enseñanza es libre. El clero dice, está sometida al Papa. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre. El clero dice, el Papa tolera la esclavitud mientras los votos religiosos y no permite el divorcio en el matrimonio. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. El clero dice, el Papa tiene prohibido los escritos más notables y castigará a sus autores si se puede. Vale la pena decirles que los primeros libros de texto gratuitos que se crearon por el nigromante en el Instituto Científico Literario de Toluca fueron quemados en la plaza pública de Toluca por la jerarquía católica, solo como un pequeño breviario cultural. En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. El clero dice, nosotros para toda clase de negocios no reconocemos más leyes que las del Papa, ni debemos tener otros tribunales si no son los eclesiásticos, y a la fecha a sus pederastas los siguen juzgando internamente y no los presentan a la justicia mexicana. En todo juicio criminal el acusado tendrá las siguientes garantías, esto está muy actual. El clero dice, nosotros condenamos a muchos cientos de miles sin concederle ninguna de estas garantías. Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, tendrá capacidad legal para adquirir propiedades, bienes, raíces. El clero dice, los bienes raíces, hermanos del clero, se espiritualizan y abren en anatemas para toda mano profana que los toque. Esto lo hemos defendido hasta en los campos de batalla. Es cierto, ha habido guerras por acabar con estos privilegios. El nigromante recibió varias excomuniones, una directa de la mano del Papa, con enorme honor, y él la tiró a la basura. Es obligación de todo mexicano defender la independencia nacional, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. El clero dice, todo esto lo sacrificamos y hemos sacrificado la independencia, bienes y el honor por defender los derechos e intereses eclesiásticos. La calidad de ciudadano se pierde por servir oficialmente al gobierno de otro país o admitir condecoraciones, títulos o funciones sin la previa licencia del Congreso Federal. El clero dice, nosotros en todas estas provisiones obedecemos al Papa, quiera o no, el Congreso. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. El clero dice, el Papa ha declarado que ese principio es una herejía.
Al escuchar esa constante, sistemática, sediciosa oposición, nosotros nos preguntamos, ¿por qué los eclesiásticos no pueden ser diputados? Sino porque se les tolera en la República Mexicana. La cuestión del clero es que quieren encadenar a la patria al solio Vaticano, siempre con miras siniestras, pero no lo podemos consentir. Todos los ciudadanos acordamos, después de interminables masacres fratricidas, someternos al imperio de la ley general. No más Roma. El clero jamás se convertirá de nuevo en nuestro tutor nacional, ni en verdugo de la conciencia de los ciudadanos. Solo un demente o un perverso puede asegurar que un hombre puede decretar que otro hombre se ha convertido en un santo o en un beato. Eso siempre será una mentira absoluta. La Iglesia podrá premiar a sus incondicionales con este tipo de aberraciones, heredadas de los egipcios o de los romanos, o hasta elevarlos a un altar. Pero ningún hombre tiene el más mínimo poder de convertir a otro en algo sobrenatural. Por ese tipo de ideas que el clero inculca a sus subordinados y a los feligreses, ahí está la causa y el motivo por el cual muchos de esos ingenuos creyentes han sido capaces en todos los tiempos de traicionar hasta su propia patria por servir a la gran sociedad mercantil, que es como le llama Ignacio Ramírez a la Iglesia Católica, y esto lo escribió en 1867. Como me he llevado más del tiempo que pensaba en la lectura de esta primera carta, no los cansaré con la segunda y la tercera. Solo haré, terminando, dos cosas. Decirles, en la segunda es todo el debate sobre el tema de, se me fue el nombre ahora de que no tenga relación, el celibato de los curas. Y el debate que los curas deben tener celibato, porque sostiene en ese tiempo que éramos, no me acuerdo cuántos millones, pero éramos muy poquitos, sostiene que por lo menos la mitad de la población tenía un pariente. Que se casen y que sean muy felices. Ningún ciudadano nacional debe acabar como un eunuco de Roma. Esto lo dice el Nigromante en 1868, y hay una tercera carta de ese mismo año donde analiza que el Papa es un dictador. Este sigue siendo un debate actual, sigue siendo un tema de la mayor importancia. Preservar el Estado laico es de una de las libertades y una de las garantías fundamentales que deben seguir rigiendo en nuestra patria. Yo esperaría que el Senado no avanzara en la aprobación, pero me temo que mi expectativa no se vaya a cumplir. Vivimos tiempos canallas, tiempos de mentira, de traición, de fraude, de manipulación, de simulación, que hay que erradicar de manera permanente. Y termino puntualmente con dos cosas. Una, recomendarles este libro, La Nueva República, de Ignacio Ramírez de Nigromante, donde saqué las cartas. Los va a invitar a leer al Nigromante de manera directa. Era un tipo enorme, una montaña, un pensador excepcional. Si hubiera nacido en cualquier otro país de Europa, sería uno de los grandes hombres aportadores del conocimiento universal de la humanidad. Ni siquiera está en los muros de la Cámara, y el jueves presentaremos una iniciativa para que sea incorporado con letras de oro a la Cámara de Diputados. Ignacio Ramírez de Nigromante. No quiero dejar de comentar dos cosas. Una es maldosa, lo reconozco, pero no es mía. Es de Mark Twain, en un libro extraordinario que se llama Escritos Irreverentes, de unas cartas de Satán desde la tierra al arcángel San Miguel y al arcángel Gabriel. Y en una de sus ironías dice que es curioso son los humanos. Imagínate que se quieren ir al cielo. Cuando están en la tierra, una de sus mayores demencias es la relación sexual y el placer sexual. Lo disfrutan excepcionalmente, pero quieren irse al cielo donde no hay placer sexual. Yo me pregunto qué clase de paraíso es ese donde el placer sexual está excluido. Yo comparto con Mark Twain que sería una tortura. Y que la Iglesia, por cierto, castiga y fustiga permanentemente. Y quiero recomendarles a un pensador más muy poderoso, Michel Onfray, un filósofo francés, que tiene un libro que se llama Tratado de Arqueología y que hace un análisis verdaderamente contundente de lo que las religiones han hecho con la humanidad en términos generales. Yo soy respetuoso de las creencias de cada quien, pero estoy convencido que tenemos que lograr que nuestro país sea un país de hombres y mujeres libres, de hombres y mujeres consecuentes, de hombres y mujeres firmes,
y estoy convencido que la jerarquía católica ha sido y seguirá siendo un obstáculo en este sentido, pero el Estado laico les garantiza que sigan siendo un obstáculo, que no se les pase la mano, que no quieran volver a los tiempos del Estado autocrático y no quieran imponernos su moral descompuesta a quienes somos hombres y mujeres libres, y sé que los jóvenes jugarán, insisto, un papel fundamental en ese proceso de transformación. Por excelencia, bastión del conservadurismo por excelencia del país, pero si imaginamos, por ejemplo, cada que el Espíritu Santo que está en la para hacernos una chocarrería. Si pensamos, por ejemplo, que tampoco tengo el cálculo de cuánto cuesta cuando Calderón va a cada lugar, ya ven que llega con rejas, con vallas, con el Estado Mayor, con el Ejército, con la Policía Federal, con la publicidad del lugar, en un verdadero estado de sitio que ha suspendido derechos y garantías a los lugares a donde va, cuesta muchísimo. Es muy difícil acercarse a Calderón, yo sostengo que ni su mujer se puede acercar a él a estas alturas, por eso cargan la cara de frustración que tienen ambos. No tengo el cálculo, la verdad. Estoy diciendo esto para decirles que no tengo el cálculo, pero sí quiero aprovechar porque ya no habrá otra oportunidad para comentar tres cosas puntuales. Bueno, primero, muy buenas intervenciones todas. La verdad es que ha sido un evento largo. Ya quisiera Josefina Vázquez Mota tener una editora que no se le vacíe al principio del discurso. La verdad es que mi reconocimiento a este auditorio, porque ha aguantado muy buenas intervenciones, pero ha sido un evento largo. Ha sido un evento largo, todas muy buenas, pero no quiero dejar de señalar la última de Jesús Morín, un repaso histórico muy sólido en un tiempo breve y en condiciones adversas, que era la última intervención, y hacer una aclaración por alusiones personales y un planteamiento. La aclaración es, decía Roger Orozco, que hace por eso tuvo que yo soy un hombre de fe. No, yo soy un hombre libre y soy un hombre de razón. Soy un hombre de principios y soy un hombre convencido que tenemos que transformar a nuestro país. Está de cabeza, tenemos que ponerlo de pie. Estamos volviendo al siglo XIX y eso le llaman modernidad. A volver al Estado confesional, a volver a los privilegios, a volver a la concentración, porque ya existe la riqueza, que me parece terrible. Y también me parece terrible, no se comentó dos cosas, una histórica y una puntual. Hidalgo y Morelos siguen excomulgados a la fecha. Y si ustedes están muy bien, a ver cuántas mueven, porque será necesario que muevan todas estas montañas de injusticia, de corrupción, de impunidad, de miseria, de hambre, de desesperanza terrible que hay en el país. Porque además, miren, ahora sí que caeré en la provocación, porque miren, con mucho respeto a las creencias, mucho respeto, pero yo no comparto que se le diga a los pobres que se aguanten, que sufran, que va a ser durísima esta vida, pero en el nacimiento les va a ir muy bien. No, yo no sé si habrá siguiente, yo creo que no hay, pero mientras investigo si no hay, prefiero que esta vida sea plena para todos. Que haya educación para todos, salud para todos, alimentación para todos, acceso a vivienda, empleo bien pagado para todos. Creo que, como alguien comentaba al principio, aquí esos son los grandes cambios que tienen que hacerse y no esta reforma al artículo 24 constitucional. Y quiero también decir con todo cariño que la Iglesia es bien misógina. O sea, no hay una sacerdotisa, una obispa, una cardenala, una papisa, no hay. Las quieren solo para su servicio. Y dicen, no, así es que no son, bueno, pero esa fue de contrabando, no fue reconocida. Pero la mataron. No, bueno, pero esa fue de contrabando, dice la leyenda. Ya me alargué y además ya todos ya, ¿no? Ella quiere hacer un comentario, pero yo quiero cerrar planteando. Yo creo que estamos hablando de la necesidad de poder discutir libremente.
Yo tengo un punto de vista, la compañera tiene otra, otros tienen otros, y eso es lo que engloba el Estado laico. Las sociedades con estados confesionales no permiten estas discusiones. Todos son dogmas de fe, todas son verdades únicas, todas son visiones unilaterales, todo es atropello de las libertades. El largo rosario de atropellos que la Iglesia ha hecho a lo largo de su historia, que ha planteado puntualmente en un recuento histórico, no es un asunto menor. Digo, que haya quemado vivo a Giordano Bruno no es un asunto menor, por ser un libre pensado. Que hayan quemado a muchísimas mujeres, como aquí lo dijo la senadora María Los Ángeles Moreno, porque siempre le han tenido mucho miedo a las mujeres, ¿no? Mucho miedo a las mujeres, a su potencial, a su fuerza, a la posibilidad de desarrollo, y por eso se les ha mantenido en una situación de no emancipación. Entonces yo termino diciendo, parezco no respetuoso, y sí soy agudo, no soy no respetuoso. Y yo creo, de verdad, que se tienen que impulsar las libertades a plenitud, el derecho. Es que mire, ya voy terminando, pero me acuerdo de cosas. O sea, aquí hay una comparación de la palabra, ahí está por las libres católicas respetando su libre decisión, pero va en contra de la dogma, en contra de la jerarquía católica y en contra de todas esas posiciones. Esa es la verdad, en una posición muy fuerte. Aquí hicieron un rescate de hombres excepcionales desde la alta jerarquía, inclusive algunos católicos, que aportaron al país, pero son excepciones, Yo de verdad creo que debemos combatir el dogma, el oscurantismo, la imposición, y que se deben promover las libertades. Yo creo en eso, impulsaré eso y finalizo planteando, además, para los jóvenes, no es un Estado confesional el que queremos, sino un Estado democrático y laico, de plenas libertades, de absoluto desarrollo de sus potenciales que hoy les están negando. Entonces, eso es a lo que yo apostaría. Y me disculpo por haberme tardado en la respuesta y no haber respondido.